Cordial saludo. Junto con mi compañera Daniela Zúñiga y quien les habla, Ingrid Waldron, les vamos a presentar el proyecto de investigación titulado Estudio de los errores de conciliación en pacientes adultos ingresados al servicio de urgencias de una institución de alto nivel de complejidad. Nuestro proyecto está siendo realizado con nuestra tutora Juanita Marcela Recalde y cotutora Karen Lizeth Casanova. Con respecto al contenido, se va a abordar en primer lugar la justificación, luego marco teórico, estado del arte, objetivos, metodología y finalmente resultados esperados. Justificación. La atención farmacéutica es una actividad compleja que realiza el profesional farmacéutico, orientada al paciente y que tiene como objetivo conseguir el máximo beneficio posible en términos de salud. Por esto, dentro de la atención farmacéutica, la identificación de errores de la medicación es de vital importancia. Los errores de medicación son considerados como los mayores causantes de daños a pacientes. La Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones Sanitarias reconoce además que estos comprometen a la seguridad del paciente, por lo que se exige que los hospitales acreditados obtengan información completa de las historias farmacoterapéuticas de los mismos y lleven a cabo la conciliación de la medicación. Por otro lado, los servicios de urgencia son la principal puerta de entrada al hospital, por lo que se ven directamente involucrados en errores de medicación asociados a la incorrecta conciliación medicamentosa. Lo anterior se da por las características de estos servicios, pues comprenden una elevada carga asistencial, rotación del personal, además de la atención a diversas patologías y la necesidad de la toma de decisiones rápida, lo cual incrementa notablemente la probabilidad de que ocurran errores en la conciliación de medicamentos. Como consecuencia, el proceso correcto de conciliación medicamentosa es una estrategia útil para reducir los errores de medicación, los costos de los tratamientos y los riesgos potenciales para los pacientes, por lo que se considera una oportunidad de mejora de la atención farmacéutica brindada en la institución de salud. Además, la pronta actuación en el servicio de urgencia servirá para resolver desde el inicio los problemas relacionados con los medicamentos y de la misma manera evitar que estos lleguen a otras áreas de la institución. Ahora bien, en cuanto al marco teórico, es importante partir del hecho de que las condiciones sanitarias de la humanidad han mejorado considerablemente en busca de una mejor calidad de vida, lo que ha promovido el progreso de los sistemas de atención sanitaria. La suma de estos dos aspectos ha conllevado a que la atención del paciente sea más completa, pero al mismo tiempo más compleja, aumentando así la probabilidad de daños ocasionados al paciente en los centros hospitalarios. Como respuesta a esta problemática apareció la disciplina conocida como seguridad del paciente. Dado que la seguridad del paciente es una prioridad global, en 2002 la Asamblea Nacional de la Salud declaró la necesidad de promoverla como un principio vital en todos los sistemas de salud. Por ello, en 2004, también la Organización Mundial de la Salud fundó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente con el fin de promover los estándares globales para mejorar la seguridad del paciente. Finalmente, esto daría origen al proyecto HI 5S que se oficializó en el 2006 con la Organización Mundial de la Salud. Este proyecto recibe este nombre porque se enfoca en los 5 problemas más relevantes de la seguridad del paciente, lo que permitió desarrollar los protocolos operativos estandarizados, donde el primero de ellos es asegurar la precisión de la medicación en las transiciones de la atención sanitaria, lo que se conoce como conciliación medicamentosa. Ya teniendo claro cómo surgió la conciliación medicamentosa, es importante tener en cuenta para qué sirve y en qué consiste. En primer lugar, la conciliación medicamentosa, o a veces también llamada reconciliación, sirve para garantizar la transferencia de la información de los medicamentos de una manera precisa y completa en cada una de las transiciones asistenciales. Por supuesto, este proceso es fundamental para prevenir los errores de medicación, como mencionó anteriormente mi compañera. En segundo lugar, tenemos que la conciliación medicamentosa consiste en revisar de manera minuciosa y detallada el listado completo y exacto de la medicación previa del paciente, así como la prescripción farmacoterapéutica después del ingreso al hospital, una transición asistencial o un cambio de médico responsable o incluso el alta hospitalaria. Es importante resaltar que en este proceso se deben tener en cuenta no solo los medicamentos que sean prescritos por el médico, sino también aquellos alimentos, suplementos dietarios, productos fitoterapéuticos, medicamentos homeopáticos y medicamentos de venta libre. El proceso de conciliación medicamentosa al momento de la admisión puede realizarse siguiendo 2 modelos. El primero de ellos es el modelo proactivo, en donde se crea el mejor historial de la medicación antes de escribir las órdenes de medicación de admisión, es decir, que el historial de la medicación se obtiene antes de que se efectúe cualquier prescripción de medicamentos. El segundo modelo es el retroactivo, en este el historial de medicación se obtiene cuando ya se han prescrito los medicamentos.
Cuando se realiza el proceso de conciliación, se debe hacer entre el mejor historial de la medicación y las órdenes de admisión para identificar o resolver las discrepancias, que también se conoce como errores de conciliación. Dentro de los tipos de discrepancias encontramos las dos mayores clasificaciones. La primera es la discrepancia justificada, que no requiere aclaración, en donde encontramos decisiones médicas de no prescribir un medicamento, cambio posológico de dosis, frecuencia o vía de administración de acuerdo con el estado del paciente, inicio de una nueva medicación justificada por la situación clínica del mismo y por último, sustitución terapéutica de acuerdo con la guía de práctica clínica. Por otro lado, tenemos las discrepancias que requieren aclaración, en donde tenemos omisión de un medicamento, cambio de dosis, vía de frecuencia de prescripción incompleta, duplicidad de interacción entre los medicamentos o medicación equivocada o contraindicada. Cabe resaltar que para poder realizar un adecuado proceso de conciliación se deben seguir una serie de pasos que fueron establecidos por el protocolo operativo estándar de la Organización Mundial de la Salud. Estos son, primero, obtener el mejor historial de medicación posible. Segundo, verificar y documentar el historial. Tercero, realizar la conciliación de la medicación al momento de la admisión. Y cuarto, proporcionar información precisa para poder lograr resolver las discrepancias en caso de ser encontradas. Adicionalmente, para realizar adecuadamente esta conciliación, se debe tener en cuenta la guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria. Estado del arte. Hoy en día se han realizado diversos estudios acerca de la conciliación medicamentosa en los diferentes servicios de una institución de alta complejidad. Por ejemplo, en el año 2018, en la revista española Farmacia Hospitalaria, se publicó un estudio prospectivo de conciliación de medicación en pacientes de traumatología. En este estudio se encontró que un 71.4% de los pacientes incluidos presentaban algún tipo de error de conciliación y se concluyó que el procedimiento de recolección de datos de la historia clínica no era el adecuado. Posteriormente, en el 2014, en la misma revista se publicó un artículo llamado Implantación de un procedimiento de conciliación terapéutica al ingreso hospitalario por el servicio de urgencias, en donde se encontraron 167 errores de conciliación afectando a 68 pacientes. Luego, teniendo en cuenta la gravedad de los errores de conciliación, según los urgenciólogos de la institución, el 58% de estos errores eran clínicamente relevantes y pudieron llegar a causar un efecto grave en el paciente. Finalmente, en el 2016 se publicó un artículo llamado Análisis de las discrepancias encontradas durante la conciliación medicamentosa en la admisión de pacientes en unidades de cardiología, en donde se observó que el 50.4% de las discrepancias no fueron intencionales, es decir, que no se justificaban por la situación clínica del paciente. Teniendo en cuenta estos estudios, es evidente que los errores de conciliación medicamentosa se vienen presentando desde hace varios años y aún persiste a pesar de que se conoce sobre el impacto que pueden tener en la salud de los pacientes. Por esto es importante continuar con el desarrollo de investigaciones y estudios. Ahora, en cuanto a los objetivos, como objetivo general tenemos describir el desarrollo de las intervenciones farmacéuticas en el proceso de conciliación medicamentosa para los pacientes adultos ingresados en el servicio de urgencias de una institución de alto nivel de complejidad en los meses de agosto a octubre del 2021. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos tres. El primero, caracterizar la población de estudio. Segundo, determinar la frecuencia de las discrepancias en el servicio de urgencias en la institución de alta complejidad. Y por último, describir la aceptación por parte del equipo médico a las intervenciones farmacéuticas realizadas. Ahora bien, la metodología. Se llevará a cabo la realización de un estudio observacional longitudinal descriptivo con recolección de información de manera prospectiva en una institución de alto nivel de complejidad durante los meses de agosto-octubre del 2021. Con respecto al área de estudio, se realizará en el área de urgencias de la institución de alto nivel de complejidad. Dada la naturaleza ajetreada de esta, en muchas ocasiones el médico responsable no se adhiere al protocolo de conciliación o no la realiza de manera adecuada, porque la prioridad es atender al paciente. Sin embargo, esa falta de adherencia o inconsistencias en el proceso puede ocasionar errores en la medicación. Con respecto a la población y la muestra, la población con la cual se realizará el estudio será de adultos ingresados al servicio de urgencias y se escogió a ellos, pues resulta más sencillo obtener información de estos que de la población pediátrica. Finalmente, el tamaño de muestra dependerá de la cantidad de pacientes que ingresen al servicio de urgencias en el tiempo estipulado anteriormente, es decir, que el muestreo se realizará a conveniencia de los investigadores. Con respecto a los criterios de selección, tenemos como criterios de inclusión los pacientes ingresados al servicio de urgencias en el periodo de agosto-octubre de 2021, adultos de 18 años en adelante, que hagan uso de medicación antes de ingresar al servicio de salud y que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado.
Por otro lado, en los criterios de exclusión, tenemos pacientes en los cuales no sea posible conocer la medicación previa, que no cuenten con una historia clínica completa, que no puedan ser entrevistados debido a su grave estado de salud y que no puedan ser entrevistados debido a alguna limitación física o mental. Con respecto a las variables dependientes, tenemos en primer lugar tipo de discrepancia, cuyos valores posibles son discrepancia justificada que no requiere aclaración, discrepancia que requiere aclaración o no hubo discrepancia. En segundo lugar, tenemos los tipos de discrepancias que requieren aclaración, cuyos valores posibles son inicio de medicamento, omisión de medicamento, cambio de dosis, cambio de vía de administración, cambio de frecuencia de administración, prescripción incompleta, duplicidad de medicamentos, interacción de medicamentos, medicación equivocada o contraindicada o que no hubo discrepancia que requiera aclaración. Y finalmente tenemos la aceptación de la intervención farmacéutica por parte del equipo médico, cuyos valores posibles son acepta la intervención farmacéutica propuesta, no acepta la intervención farmacéutica propuesta o no se realizó ningún tipo de intervención farmacéutica. Para las variables independientes tenemos la edad, el sexo, el peso, las comorbilidades, el motivo de ingreso al servicio de urgencias, medicamentos antes del ingreso al servicio de urgencias, grupo terapéutico en el que se detecta la discrepancia y medicamentos después del ingreso al servicio de urgencias. Respecto a la recolección de la información, tenemos que, en primer lugar, se realizará la revisión detallada de las historias clínicas de los pacientes que ingresen al servicio de urgencias en el tiempo estipulado anteriormente. Para ello, la información de las historias clínicas se recolectará con ayuda de la base de datos SIAM que posee la institución donde se realizará el estudio, y también se realizarán entrevistas presenciales a los pacientes y o cuidadores cuando sea posible. En segundo lugar, se creará una hoja de cálculo de Excel que será la base de datos común donde se recopilará toda la información de los pacientes que por supuesto cumplan con los criterios de aceptación. Y por último, una vez se finalice toda esa recolección de información, todos estos datos serán analizados para asegurar un control de la calidad de los mismos con el paquete estadístico Epidata. Es importante tener en cuenta que para el manejo tanto de la base de datos SIAM como el paquete estadístico se debe recibir una capacitación. Respecto al plan de análisis, cuando se tenga toda la recolección de la información, se va a crear, pues con esta base de datos, se va a realizar un análisis exploratorio de estos con la ayuda del paquete estadístico mencionado y luego se realizará un análisis estadístico descriptivo que ayude a estudiar pues la información recolectada. Primero, para poder realizar la caracterización de la población de estudio, se van a evaluar las variables cuantitativas. Para ello se aplicará la prueba Shapiro-Wilk que permitirá determinar si estas presentan una distribución normal o no. En caso de que presenten distribución normal, estas variables se van a resumir con medidas de tendencia central y dispersión como lo son el promedio y la desviación estándar. Por el contrario, si estas variables no tienen una distribución normal, se utilizará la mediana y los rangos intercuartílicos. Para las variables cualitativas, estas se resumirán de manera porcentual. Seguidamente, para también poder determinar la frecuencia de las discrepancias, se va a realizar una proporción tomando como numerador el número de discrepancias encontradas, sin importar si requieren o no aclaración, y como denominador todos los tratamientos o medicamentos ordenados en total durante el mismo periodo de tiempo. Finalmente, una vez se identifiquen todas las discrepancias que requieren una aclaración, se va a contactar al equipo médico responsable y se realizará la intervención farmacéutica. Respecto a las consideraciones éticas, conforme a lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud colombiano, esta investigación contempla un riesgo mínimo, pues es un estudio prospectivo donde se incluye la revisión de historias clínicas y entrevistas, pero se realizarán ciertas intervenciones farmacéuticas que pueden afectar a los individuos. Por esto se contempla la necesidad también de realizar un ofrecimiento del servicio y también realizar un consentimiento informado que debe ser firmado por los pacientes que quieran participar del estudio. Es importante resaltar que los datos personales se van a tratar de manera anónima y codificada. Por otro lado, nosotros los investigadores nos comprometemos a cumplir con los principios declarados en la Declaración de Singapur del 2010 sobre la integridad en la investigación. Y también es importante tener en cuenta que pues, nuestro estudio debe ser aprobado por el Comité de Ética de la institución. Resultados esperados. En primer lugar, está la caracterización detallada de la población de estudio para establecer quiénes se ven mayormente afectados por la ocurrencia de discrepancias en el servicio de urgencias. En segundo lugar, identificar las discrepancias y la frecuencia de ocurrencia de las mismas en el servicio de urgencias de la institución, así como los grupos terapéuticos más relacionados a esta. En tercer lugar, presentar una serie de recomendaciones o intervenciones farmacéuticas para mejorar el proceso de conciliación medicamentosa dentro de la institución.
Y finalmente, reafirmar la importancia de realizar adecuadamente el proceso de conciliación medicamentosa por parte del personal médico como medida para prevenir errores de medicación que afecten la seguridad del paciente. Muchas gracias.